¿Qué tal, queridos contertulios oyentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast Patriotas con Sentido Común. Con ustedes, Lucho García y Max Turbo. ¿Qué tal, Lucho? Hola, hola gente, ¿cómo anda? Y con una nueva edición especial, como habíamos comentado, ¿cierto, Max? En efecto, ya nuestro segundo especial sobre un tema bastante polémico, ¿no? Bastante contingente, pero y lo será más todavía, va a ser más relevante en el futuro, creemos. Así es sobre el Digging the Eye, ¿verdad? Digging the Eye Eh, el, de la el, Convención Constituyente. exactamente, este acuerdo que hicieron los políticos, que lo colocaron en la Constitución, y vamos a estar explicando algunos de los detalles bueno, nos hace desconfiar totalmente de lo que a futuro puede hacer ese engendro de, ¿cómo lo llamaron? Convención Constituyente, que no tiene nada que ver con lo que reclamaba la gente, que es una convención constituyente. Y Exactamente. bueno, todo esto surgió de una discusión que tuvimos ayer, donde Max me hacía el alcance de un tweet. No sé si tienes por ahí el tweet. No lo tengo, No, pero sí. De los plazos. El tema de los pero plazos y todo eso. exactamente, porque el, el acuerdo fija un plazo a la Asamblea Constituyente que es ¿de cuánto es, Max? 9 meses más una prórroga de 3 meses. Y al término, ¿qué pasa al término de ese plazo? Se disuelve. Eso es lo que dice Se disuelve. lo que Y dice la el duda, artículo. El artículo. Ese ya no era exact- el tuit, ese ya era un artículo dentro de la reforma constitucional que se hizo para darle vida a este proceso constituyente y plebiscito. Entonces, la gran duda que surgía era precisamente, bueno, ¿qué pasa si es que no hay un acuerdo final de constitución al término del ejercicio de la convención? En efecto, exactamente, ese es el meollo. Y, y bueno, también otras dudas que tienen que ver con eso mismo, ¿qué pasa si lo que salga de esa convención constituyente es rechazado? Porque también hay un plebiscito de salida. Claro, ¿Y qué pasa en el caso hipotético de que se rechace lo que salga? Que es muy probable también, lo veo yo, en que, efecto. que se rechace el plebiscito de salida. ¿Qué es lo que sucede? Y lo vamos a analizar desde dos perspectivas, una más bien institucional y otra que tiene que ver con el descontento que toda esta situación, porque la constitución, el acuerdo constitucional, claramente lo que ofrecía era una salida institucional al nivel, a la situación de anomia que había en el país en aquel momento. Entonces, bueno, ¿tiene algún comentario? Porque tú eres el que tenía una visión o una duda que no sé si la resolviste o no al respecto. No, pues básicamente el tema de qué pasa, si no hay constitución al final, cuando termine la asamblea, o sea, cuando termine el plazo de la asamblea, o qué pasa si se vota no. Po. O sea, básicamente lo que yo pienso es que puede venir la gente, esta gente, los políticos, y decir, ya bueno, pasó la vieja y nos quedamos con la constitución antigua, la del 80. Ese es su sueño. Tal vez no para la gente del Frente Amplio, pero sí para la gente de derecha y la gente de la concertación, decir, bueno, no nos pudimos poner de acuerdo y el camino es reformar esta que tenemos. Pero y aquí yo le hacía señalar un punto importante a Max, que esto no comienza por la voluntad de los políticos, comienza con un plebiscito donde interviene la voluntad popular, por así decirlo. Y lo que se establece en el plebiscito de entrada es precisamente un mandato de que se debe hacer una nueva constitución. Entonces, y esa es mi posición de lo que discutía. Y bueno, lo que se establece en el plebiscito es
es un mandato de la ciudadanía y con toda claridad la opción apruebo va a ganar el plebiscito del 26 de abril, con toda, o sea, no hay ninguna duda de eso. Y lo que se establece ahí es un mandato. Y lo que me señalaba Max era, bueno, ¿y qué pasa si la gente esta se quiere, digamos, hacer los locos? Hacer, hacerse el indio con el tema del plebiscito. Y si bien esa situación se ha dado, y lo conversábamos ahí, toma por ejemplo el caso del Brexit, que en el Brexit se hizo un plebiscito y de hecho fue un plebiscito mucho más ajustado de lo que creo que va a ser este. Que, ¿cuánto fue? 52 contra 48. Kinoto, creo que fue, sí, fue más o menos ajustado. No recuerdo los números precisos, pero algo por ahí. Máximo, yo creo que 55-45. Máximo, o mucho menos. Pero fue una diferencia bastante ajustada. Habrán sido unos 5 puntos de diferencia entre. Y sobre todo creo que había ganado en la ciudad el, el quedarse en la Unión Europea, el rechazar el Brexit. Y bueno, a pesar de esa diferencia y a pesar de todos los problemas que traía el Brexit, y yo creo que es una situación que sí, que vamos a seguir viendo en el tiempo lo que pasa con el Brexit, yo creo que hay una intención de los líderes de la Unión Europea por perjudicar al Reino Unido por esta decisión, de alguna manera para que no se le sigan escapando los países, o sea, este acuerdo que se tenía de integración que se tenía que firmar después del Brexit o antes del Brexit para la salida, yo creo que se está retrasando por eso, porque realmente ellos no quieren llegar a un acuerdo con el Reino Unido, quieren castigarlo de alguna manera. Claro. Pero aún así, en esa circunstancia, el mandato ya se había establecido, o sea, lo único que le queda al gobernante era obedecer ese mandato. Claro, pero igual en ese caso, igual estamos hablando de una democracia Claro, que no mucho tiene las más, tendencias más europea, ¿cachai? el, Acá en la- un poco, estamos un poco más atrasados que eso. bueno, no, no es tan así, porque también comentábamos lo que pasó con la Constitución Europea, que la Constitución Europea, eh, cuando se hicieron los plebiscitos, que me parece que fueron los plebiscitos de Holanda y el primero creo que fue en Irlanda, si mal no recuerdo, por allá el 2008-2009. Y en esos plebiscitos hubo un rechazo categórico a la Constitución Europea. ¿Y qué hicieron? Bueno, dijeron, no hacemos más plebiscitos, vamos a firmar un acuerdo entre los líderes de la Unión Europea, que es el Tratado de Lisboa, que es básicamente la Constitución Europea metida por debajo, sin plebiscito, sin nada de eso. Eh, y bueno, y eso sucede en Europa. También hay para pensar que puede haber un Dick in the Eye así en Chile, ¿cierto? Claro, puede ser, puede ser. Puede ser una Por posibilidad. ese lado, sí, bastante posible, yo creo. Y es que, y es que, a ver, ¿cómo explicar esto? El, lo que hace no lo dice de manera explícita la ley, la constitución, pero en realidad lo que hace la ley y la reforma que se hizo para poder hacer el proceso constituyente fue básicamente otorgarle un poder al Congreso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si se cumple el plazo de la Asamblea Constituyente? Bueno, es el Congreso el que puede extender el plazo de sesión de la Asamblea Constituyente. Claro, ¿Y qué pasa si se cumplen todos los plazos y ya no hay acuerdo para extender seguir extendiendo los plazos? Que se necesitan 60 y se necesitan 2/3 para hacer eso. Bueno, el Congreso puede tomar una medida como, por ejemplo, de un borrador final, establecer una propuesta final, el Congreso, de lo que sería lo que sería la propuesta constitucional, y esa someterla a plebiscito.
Entonces, aquí estamos en la discusión original de todo esto de si realmente esto es una asamblea constituyente. Y no lo es, po, porque la asamblea constituyente se basa en el poder constituyente originario. O sea, la asamblea constituyente acumula todo el poder total para hacer su, su mandato, de establecer su mandato. Ujú. Ahí estamos hablando más bien de un poder constituyente delegado. O sea, el Congreso es el que, a través de sus atribuciones, establece como mecanismo la Asamblea, o sea, la Convención Constituyente, y está bajo su supervisión. Claro. Entonces, el Congreso tiene en cierta medida un poder de veto sobre el... Bueno, y no solamente el Congreso, también lo tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, es una situación bien pico en el ojo, bien dick in the eye. Quisiera agregar algo más tú, Max. No, 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 la verdad es que no, porque toda esta parte para mí yo no tengo claridad en nada en esa área del tema del proceso constituyente, así que te escucho a ti nomás, Bueno, soy todo oídos. bueno, y lo importante, aquí lo que conversábamos un poco en el especial anterior sobre las tesis leninistas, hegelianas de una revolución, y es exactamente eso. Aquí lo que hay que hacer es, o sea, este es un proceso en donde hay que quemar las naves. O ganan ellos Ujú. o ganamos nosotros, pero no hay una vuelta, no hay retroceso en esto. O somos capaces de dar el salto y, y si es necesario buscar otros métodos para, porque en realidad lo que están haciendo los políticos es buscar una manera de- van a querer cambiar la constitución, pero en realidad lo que ellos quieren es hacer unos cambios cosméticos y dejar otra que sea totalmente diferente, pero que en realidad sea lo mismo, o sea, el gatopardismo típico de la concertación, ¿cierto? Claro, Ese sería como su o plan sea, maestro, ya se está empezando a ver estos primeros el inicio. acercamientos entre Mario Desbordes y Heraldo Muñoz, que supuestamente lo están criticando muy duramente a Desbordes en los sectores más duros, pero puede que sea todo una fachada. Claro, o sea, al final el acuerdo lo establece las facciones más moderadas, digamos, de la concertación y después se suman las otras partes de la concertación y la derecha para aislar a la izquierda con esta lógica de los tres tercios. Bueno, igual acá hay abogados constitucionalistas metidos en la cuestión porque, por ejemplo, el Fernando Atria, con este otro abogado Baza, ellos son fervientes partidarios de este acuerdo. No sé si te has fijado, yo lo sigo en Twitter y veo que son medio enredados por publicar, por lo mismo puede ser, ¿eh? Porque saben de las trampas, pero ellos son, Ellos son ellos los, dicen básicamente que es lo mismo, que esto es una asamblea constituyente, pero yo creo que es evidente que no. o sea, en realidad lo que la clase política, la gran discusión que ellos tienen tiene que ver con el Estado subsidiario. Y el Estado subsidiario, eh, a ver, ¿cómo explicamos esto? A la derecha le gusta la constitución que hoy tenemos casi tal cual, o sea, ellos le harían reformas, pero para volver a lo que sería la constitución del 80, ¿cierto? Ujú. Y por el otro lado está la izquierda parlamentaria, que se opone a muchas de las instituciones, se opone al Estado subsidiario, se opone a esta lógica que el Estado solamente pueda intervenir cuando los privados no pueden hacerlo. Más bien ellos lo que buscan es un Estado solidario, pero y ahí está la gran diferencia. Y también se oponen a otras instituciones como el lucro, entendiendo el lucro como la forma que tienen los privados de a través del Estado
lucrar con subsidios, con la salud, con la educación, bueno, que son uno de los pilares de este modelo, ¿cierto? Ujú. Y entre esas dos posturas, más o menos radicales dentro de lo que sería la ideología del Estado hoy en día, están los concertacionistas, los moderados, como se hacen ver ellos, que por un lado están a favor de la lógica, de reemplazar la lógica del Estado subsidiario en algún sentido, es decir, un Estado solidario que se involucre más en la salud, en los temas sociales, etcétera, en la seguridad social, Ujú. Ujú. pero por otro lado no son enemigos del lucro con el dinero estatal. O sea, ellos están a favor de todo lo que eran los colegios subvencionados, de hecho ellos estaban metidos en eso, en ese negocio, están a favor de lucrar con las becas, con la gratuidad, y Claro. le toca, la posición de la izquierda le toca directamente sus intereses. Entonces, es muy probable bueno, la derecha viéndose derrotada en esta postura que ellos tienen porque contra otros no pueden, busquen algún tipo de acuerdo con los concertacionistas exactamente para, para restringir los cambios a- solamente a la intervención del Estado, pero no eliminando la lógica del lucro. Ujú. Bueno, y lo que tú me decías ayer, entonces, es que una vez aprobado este plebiscito, en el plebiscito de salida hay que llamar a votar rechazo. Exactamente, de hecho ese era, o sea, el rechazo parte hoy día, po. Hoy día teníamos que estar, o sea, no rechazo en abril, po, porque si tú eres de los que piensan, bueno, estás a favor del rechazo de cosa tuya, pero si tú crees que realmente tiene alguna posibilidad de ganar el rechazo en abril es que tenés que hacerte ver, po. Lo que Ujú. importa aquí el rechazo a lo que pueda salir de ese engendro de convención constituyente, como lo llaman, porque no es realmente lo que la gente quiere. Y de hecho van a estar representados ahí sobre todo los partidos políticos, porque ellos ya se arreglaron la forma de hacer las elecciones de tal manera de que ellos monopolicen la asamblea, o sea, la convención constituyente. Entonces, lo que queremos es que eso fracase de alguna manera. Fracase la idea de los políticos de conducir el proceso así. Y es O sea, en el plebiscito de salida votamos rechazo. exactamente, o sea, Ya estamos ya preparándonos ya para el estamos futuro, preparándonos para el futuro. pensando varios meses adelante. Claro, vamos adelantado a la jugada y no, de hecho, yo creo que las fuerzas de izquierda tienen clarísimo esto, entonces después del 26 va a haber una inestabilidad enorme y probablemente cuando llegue la fecha de las elecciones para quienes van a constituir la convención, ese plebiscito, si el de abril va a ser caótico, porque va a haber caos ahí, el otro va a ser, no sé si realmente se puede hacer. Y nosotros vislumbramos situaciones en donde el Estado, o sea, perdón, el gobierno va a tambalear fuertemente y probablemente se tengan que apoyar en un tipo de acuerdo de unidad nacional para darle viabilidad al gobierno de Piñera, ¿cierto? Claro, si uno ve, entiende la jugada de los políticos y por otra parte la jugada que es la que queremos hacer nosotros, Sí, con que somos parte del pueblo, es decir, votar rechazo en el plebiscito de salida, claro, la cosa va a estar bastante complicada en lo que se viene después de abril. sí, bueno, o sea, lo que viene es más. Este año va a ser complicado completo, o sea, ya empezando en marzo va a ser complicado, todos lo saben, porque podemos Exactamente. situaciones, pero lo que venga el resto del año también va a ser complicado, o sea, lo que suceda después de abril, eh, cuando se tenga que conmemorar el año de lo que pasó en octubre, cuando sea septiembre.
O sea, va a ser un año caótico. El En efecto. veranito de San Juan, como lo podríamos llamar. Claro. Y Con, adelante. no, que con eso yo creo que tenemos un buen podcast, ¿no? Sí, sí, es un tema interesante. Lo vamos a seguir tratando en la siguiente. Yo creo que a este tema vamos a volver recurrentemente en el futuro. Así que eso, pues nos despedimos. Yo me despido de mi parte, Max, y nos vemos en Bueno, otra edición. bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados. Quédense atentos a nuestras próximas entregas que estaremos analizando este y otros temas de relevancia nacional e internacional. Hasta pronto.